Listo, ya estamos en vivo. Eh, bueno, esperemos que la gente se vaya conectando. Bien. Listo, ya. Ahí está. Sí. Sí, ya podemos ir compartiendo y pues la invitación es que las personas que se vayan conectando vayan compartiendo. A ver, acá compartir. Claro, a mí me figura la opción compartir en tu biografía. Sí, Bien. bueno, las personas que se van conectando, les informamos que en contados minutos empezaremos ya la conferencia. Ya nos encontramos aquí con Marcelo. Invitamos también asimismo que las personas que se vayan conectando puedan compartir para que sus contactos no se pierdan esta conferencia y divulgar un poco los debates que aquí vamos a dar. Entonces, como dijimos, en contados minutos vamos a dar inicio. Bueno, las personas que se están conectando, les informo que vamos a empezar en contados minutos. Ya nos encontramos aquí con la presencia del doctor en historia Marcelo Starzenbaum. Así
que, bueno, los invitamos a sí mismos que puedan de pronto compartir y en contados 2 minutos ya daremos inicio a la charla. Bueno, Marcelo, dijimos que en 2 minutos, pero yo creo que ya podemos ir iniciando, ya tenemos gente conectada y la gente se va a ir conectando. Bueno, mi nombre es Jesús Ferrer, hoy seré el moderador de esta charla. Soy historiador y bueno, hago parte también del grupo de Comuna de Teoría Crítica. Hoy se encuentra conmigo el historiador, doctor en historia, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Marcelo Starzenbaum. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros el día de hoy. La charla del día de hoy se llama Marxismo y Orientalismo en la obra de Dipesh Chakrabarty. Dipesh es historiador indio de la India al sur de Asia. Tiene estudios en la Universidad de Calcuta, es actualmente docente de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Es miembro de la Escuela de Estudios Subalternos, una nueva corriente historiográfica que parte alrededor de los años 60 y 70 en Asia, sur de Asia, con una influencia de la escuela inglesa, pero es una corriente marxista y que plantea postulados como el postcolonialismo, el postimperialismo, elementos interesantes para el abordaje del estudio de las ciencias humanas y sociales en general en Latinoamérica. No obstante, es la necesidad de un poco que ubicamos en comprender esta obra de este historiador hindú y de la India. Y en este caso contamos con la presencia de Marcelo. Marcelo, el público es tuyo. Bueno, Al final de la charla pueden realizar sus preguntas y para hacer una interacción entre nosotros y el público. Así que, bueno, Marcelo, disculpa interrumpirte. bien. Ya el público es tuyo. Bueno, se escucha bien, ¿no, Jesús? Bien. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Jesús y a los compañeros de Comuna por la invitación a participar de este evento. Y bueno, también un agradecimiento a Jaime y los compañeros de Tiempos Equívocos de México, que también siempre están ahí incentivando e impulsando estas actividades. La charla, como bien comentaba Jesús, trata de la obra de Dipesh Chakrabarty, el historiador indio, sobre todo de la primera etapa de su trabajo, que corresponde a las décadas del 80, del 90 y la primera parte del 2000. Hago esta aclaración porque Chakrabarty en los últimos 20 años siguió desarrollando un trabajo ya no tan centrado en los temas sobre los cuales yo estuve trabajando, que tiene que ver sobre todo con el vínculo con el marxismo, sino más bien que ahora está inclinado hacia las cuestiones del cambio climático, ¿no? Y las discusiones en torno a lo que se conoce como el antropoceno. Entonces yo me voy a referir sobre todo a la primera etapa de su trabajo, es decir,
la obra que corresponde a lo que podría denominarse el momento marxista de la producción de Chakrabarty, que va de comienzos de la década del 80 hacia su libro más importante, que es del año 2000, Provincializing Europe. Este trabajo que voy a presentar es lo último que estuve investigando, o sea, es el resultado de las últimas investigaciones que estuve realizando. Y como decía recién, tiene el objetivo de precisar los vínculos de Chakrabarty con el marxismo, ¿no? Como bien decía Jesús al comienzo, si bien Chakrabarty es reconocido como un historiador marxista, su participación dentro de lo que se conoce como estudios subalternos y posteriormente teoría postcolonial y estudios postcoloniales tiende más bien a ubicarlo en esa constelación de discursos teóricos y de estudios empíricos, ¿no? Mi interés radica más en la vinculación de Chakrabarty con el marxismo en general y con los debates historiográficos del marxismo. La hipótesis que me gustaría sostener es que dentro de estos 20 años de vinculación de Chakrabarty con el marxismo, es posible delimitar dos grandes etapas. Una que va desde comienzos de la década del 80 hasta mediados de la década del 90, donde Chakrabarty pone en diálogo a la tradición marxista con los estudios subalternos, en una renovación de la historia de la clase obrera de la India, y un segundo momento donde la producción de Chakrabarty está más orientada hacia el debate del eurocentrismo en Marx y el marxismo. Resultado de esa segunda discusión es su obra más conocida, Provincializing Europe. Entonces, la hipótesis que me gustaría sostener es que el vínculo de Chakrabarty con el marxismo es un vínculo complejo, ¿sí? Un vínculo ambivalente, y voy a desarrollar la exposición en esa clave de la ambivalencia en relación al corpus marxista, pero que dentro de esa ambivalencia y dentro de esa diferencia entre las dos etapas, es decir, aquella más centrada en la reescritura heterodoxa de la historia de la clase obrera de la India y en aquella del debate sobre el eurocentrismo en Marx y el marxismo, aún en esas dos etapas hay en Chakrabarty un vínculo, un arraigo en las preocupaciones teóricas del marxismo que permite ubicar a Chakrabarty claramente dentro del campo marxista y dentro de una serie de aproximaciones al problema del eurocentrismo en Marx y el marxismo que claramente lo diferencia de posiciones como las de Said, ¿no? Entonces, esta idea de hablar sobre marxismo y orientalismo va en el sentido de presentar a Chakrabarty como un ejercicio dentro del marxismo sobre problemas largamente discutidos, fundamentalmente aquel relacionado con la universalidad de los conceptos marxistas y la validez del análisis marxista para la comprensión de las sociedades no europeas. Me gustaría sostener esa hipótesis, que Chakrabarty está anclado en el marxismo, que Chakrabarty da una discusión en torno a esos problemas, pero que esa discusión se salda con una reflexión, con una conclusión que no es aquella que tiende a clausurar al marxismo por tratarse de un discurso eurocéntrico u orientalista. Entonces voy a trabajar con esta idea de las dos etapas de la producción de Chakrabarty. Como bien mencionó Jesús, Chakrabarty forma parte, junto a otros historiadores de la India, de entre fines de la década del 70 y comienzos de la década del 80, fuertemente influenciados por la corriente historiográfica del marxismo británico, ¿sí? Sobre todo la obra de Edward Thompson. Si uno piensa cuál es el aporte que realiza la historiografía marxista británica al campo historiográfico, más allá de la India, ¿no? Digamos, si uno piensa en el contexto europeo, lo que encuentra es que en la obra de los historiadores marxistas británicos, Thompson, Hobsbawm, Christopher Hill, Rodney Hilton, Donator,
lo que se encuentra es una fuerte crítica a las interpretaciones economicistas y evolucionistas que primaron en el discurso marxista en las décadas del 40, del 50 y del 60, ¿no? Uno podría pensar que en el marxismo británico hay un aporte hacia la recuperación de la experiencia política de los sectores subalternos, un interés por recuperar esa historia en clave de un sujeto del abajo, ¿sí? Una necesidad de pensar la experiencia del abajo en relación a la experiencia del arriba, no lo cual tiene el nombre de historia de abajo arriba en el marxismo británico, y fundamentalmente, y acá es donde me interesa centrarme, el marxismo británico propone una superación de la concepción estrictamente económica del concepto de clase social, ¿no? Una apertura hacia la dimensión cultural, lo cual es evidente en el trabajo de Thompson, ¿no? Entonces, el primer trabajo de Chakrabarty, de comienzos de la década del 80, que son sus primeros trabajos académicos, están fuertemente influenciados por la obra de Thompson y el marxismo británico, y decía recientemente que tienen el objetivo de reescribir la historia de la clase obrera de la India más allá de las matrices economicistas y evolucionistas que había tenido el marxismo de la India, en el mismo sentido que había tenido el marxismo europeo en las décadas del 40, del 50 y del 60, ¿no? Entonces, ahí hay un primer trabajo, que es de 1981, que en realidad es una discusión con otro historiador marxista de la India, que es Ranajit Dasgupta. Lo que hace Chakrabarty en ese trabajo, que se llama Algunos aspectos de la historia laboral de Bengala en el siglo XIX, lo que hace Chakrabarty es, a partir del insumo de la historiografía marxista británica, proceder a una crítica de la obra de este historiador, Dasgupta, tratando de evidenciar ahí cómo operaban matrices de tipo economicistas y evolucionistas en la historiografía del marxismo, en la historiografía marxista de la India, ¿no? Entonces, como ya es un lugar común, el problema que enfrentaban estos historiadores marxistas de la India era, a diferencia de la que enfrentaban los historiadores marxistas británicos, el fuerte componente religioso de la experiencia de la clase obrera de la India, ¿no? Entonces, ¿cómo procesar el componente religioso de esa experiencia sin caer en una interpretación evolucionista, ¿no? Entonces, ahí hay un primer concepto en Chakrabarty, que es el de conciencia comunitaria, ¿no? O sea, el concepto de conciencia comunitaria es un concepto que trata de pensar dentro de los marcos del concepto de clase y de conciencia de clase del marxismo, pero que trata de atender esta singularidad del carácter religioso de la experiencia de la clase obrera de la India, ¿no? Entonces, la crítica que Chakrabarty realiza a otros historiadores, por ejemplo, con el que discute puntualmente, que es Dasgupta, es que, al igual que Thompson discute con otros marxistas británicos, este historiador y la historiografía marxista británica no veía en la clase obrera de la India elementos de conciencia de clase, sino que más bien lo procesaba en términos de sentimientos, ¿no? Es decir, como si en la clase obrera de la India hubiese un núcleo de conciencia de clase y una envoltura religiosa, no una forma religiosa, que por supuesto debería ser diluida, ¿no? con el correr del tiempo, para dejar lugar a una forma de conciencia de clase ideal, no contaminada por elementos religiosos, ¿no? Entonces la discusión de Chakrabarty se dirige a pensar esa disociación entre un núcleo de conciencia política y una envoltura religiosa. Lo que dice Chakrabarty, no hay algo así como una forma política, como un contenido político y una forma religiosa, sino que hay que tratar de pensar eso tal como se produce en el desarrollo histórico, ¿no? Que es el mismo ejercicio que realiza Thompson, ¿no? Digamos, no juzgar esa experiencia desde una concepción transhistórica necesaria, sino más bien atenderla en su propia legitimidad, ¿no? Recuperar esa experiencia en tanto fue legítima para ese sujeto. Y después hay otra dimensión, no fue legítima, y como bien enseñan los marxistas británicos, también fue productiva, ¿no?
también tuvo efectos concretos en la relación entre las clases, ¿no? Entonces, la crítica de Chakrabarty se dirige sobre toda esta idea un poco complaciente, uno podría decir, de que en la clase obrera no hay tanto conciencia de clase, sino más bien sentimiento, ¿no? Entonces, ahí aparece una idea, ¿no?, que es la de pensar, muy clave del marxismo británico, pensar una mediación entre la posición económica del sujeto y la conciencia de clase. Es decir, si la apertura de un espacio analítico medie entre la posición objetiva, económica y la experiencia cultural y política, estamos condenados a reproducir esquemas evolucionistas y economicistas, ¿no? Ahora, ese primer trabajo, que es incipiente, que es de comienzos de la década del 80, se sistematiza en una obra muy importante de Chakrabarty de 1989, que es Rethinking Working Class History, o sea, repensando la historia de la clase obrera, y es un abordaje sistemático de la experiencia política de la clase obrera de la India entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, acá empiezan a aparecer elementos que sí me interesa señalar, porque tienen que ver con la segunda etapa, ¿no?, y que tienen que ver también con otras preocupaciones que había en la historiografía marxista de la India a comienzos de la década del 80, ¿no? Lo que afirma Chakrabarty en este trabajo, es decir, la hipótesis, es que en los países donde la dominación burguesa no se despliega de manera plena, tal como se despliega en Europa, el historiador, aquella persona que realiza historia en esa región, donde no hay hegemonía burguesa, o no hay hegemonía burguesa como hay en Europa, la historia en esas regiones se enfrenta a una serie de problemas de tipo narrativa, ¿no? Digamos, es una preocupación netamente historiográfica, es decir, cómo narrar históricamente experiencias de clase en regiones donde no aplica la dominación burguesa tal como aplica en Europa, ¿no? Entonces, la preocupación de Chakrabarty tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, que es la apertura de esta mediación entre la posición de sujeto económica y la conciencia de clase, y tiene que ver con una jerarquización de la cultura y una jerarquización de la experiencia cotidiana de la clase obrera de la India en esa etapa, ¿no?, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. La idea de Chakrabarty es que, contra todo marxismo teleológico y de la necesidad, no puede pensarse que la lógica del mercado, ¿sí?, o sea, que el despliegue del capitalismo por sí mismo conlleva la transformación automática de los sujetos en ciudadanos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que según Chakrabarty, la lógica de las culturas particulares, por ejemplo, la cultura de la clase obrera de la India, con estas características que la diferencian de la clase obrera europea, la lógica de las culturas particulares no puede ser explicada únicamente a partir de los métodos de la economía política, ¿no? Entonces acá aparece la mediación cultural, la jerarquización de la esfera cultural o de la instancia cultural, ¿no? Ahí en ese libro, en Repensando la historia de la clase obrera, hay una frase bastante citada en la bibliografía sobre subalternismo, sobre historiografía marxista, en la que Chakrabarty dice algo así como: la cultura es lo impensado en el marxismo indio, ¿no? O sea, la cultura es lo impensado en el marxismo indio. O sea, la cultura siempre fue una laguna en la historiografía marxista de la India, ¿no? ¿Por qué? Porque asociaba directamente la posición objetiva con la conciencia de clase o con la experiencia cultural, ¿no? Ahí claramente hay una influencia thomsoniana, ¿no? Es decir, la cultura
la experiencia, la conciencia no se deduce necesariamente de la posición objetiva del sujeto, ¿no? Hay una mediación de la experiencia cotidiana y hay una mediación de la historia, ¿no? Entonces, al igual que Thompson analizaba a los luditas o a los obreros seguidores de líderes milenaristas, los analizaba a partir de la cultura campesina, es decir, no veía en ese obrero una caja vacía, sino que veía un sujeto con una historia, ¿no? En ese caso un siervo liberado que se mudaba a la ciudad para proletarizarse. En este caso pasa lo mismo, lo que dice Chakrabarty es que no puede pensarse la relación del obrero de la India con el ámbito fabril, ¿sí? Con la máquina, con la fábrica, sin tener en cuenta los elementos de la conciencia campesina, ¿no? O sea, sin un estudio de la cultura campesina, no puede entenderse la forma en la cual este obrero de la India se vincula con la máquina, ¿no? Y se vincula en su experiencia cotidiana y se vincula políticamente, ¿no? Digamos, porque se dan los mismos episodios que se dan en el proceso de industrialización en Europa, ¿no? Digamos que los obreros no desarrollan algo así como una conciencia política ideal, sino que más bien operan a través de lo que hasta entonces se denominaban reacciones prepolíticas o reacciones de tipo instintivas, ¿no? Destruyen las máquinas, sabotean la fábrica, etc. Lo que sí me interesa señalar, y esto es una diferencia con la segunda etapa, es que si bien está esta dimensión de crítica al marxismo economicista y teleológico, sí todavía hay una reflexión que ata a Chakrabarty a alguna de esas limitaciones del marxismo llamado ortodoxo, ¿no? Y es el siguiente, que para Chakrabarty, si bien no puede pensarse esa sociedad en términos de atraso, sí hay elementos que impiden el desarrollo de la conciencia de clase entre los obreros, ¿no? Entonces, lo que dice Chakrabarty es que estas relaciones preburguesas, ¿no? Y estos términos son utilizados en el libro de Chakrabarty, estas relaciones preburguesas, precapitalistas, impiden, dificultan el desarrollo de una conciencia política en la clase obrera, ¿no? Hay una afirmación análoga en Guja, ¿no? En otro de los historiadores marxistas de la India, ¿no? Es decir, la burguesía de la India, a diferencia de la burguesía europea, es una burguesía que no llega a desplegar una dominación hegemónica, ¿no? O sea, es una burguesía que fracasa en el intento de representar la nación. Por eso dice Guja, en la India hay una dominación sin hegemonía, ¿no? O sea, hay una dominación incompleta. Ahora, todas estas figuras del fracaso, de la incompletitud, de la carencia, ¿sí? Son elementos que están en este momento de la producción de Chakrabarty y luego van a ser superados, no en la segunda etapa, pero me voy a centrar en eso en un ratito, ¿no? Entonces, lo que sí me interesa pensar que en esta primera etapa comienzan a aparecer, digamos, así como están todavía estas vinculaciones con ciertas formas del marxismo más ortodoxo, sí me interesa pensar cómo en esta etapa temprana de la producción de Chakrabarty empiezan a aparecer reflexiones, ¿sí? Empiezan a aparecer reflexiones que luego van a ser desplegadas en la segunda etapa, ¿no? Que son las reflexiones en torno al carácter eurocéntrico del marxismo, ¿no? Entonces, en Rethinking Working Class History aparecen dos reflexiones que empiezan a dar lugar a la segunda etapa de la producción de Chakrabarty. Una reflexión va en el sentido de pensar si las categorías de la teoría marxista, como la categoría de capital o la categoría de trabajo, no suministran narrativas maestras, ¿no? Y digamos, este es el núcleo
de la segunda etapa de Chakrabarty, ¿no? El problema de las narrativas maestras. Es decir, la reconstrucción histórica de las experiencias de las sociedades no europeas a partir de una narrativa elaborada a partir de la experiencia histórica europea, ¿no? Entonces, la pregunta de Chakrabarty, que no tiene respuesta, y es solo una reflexión, es si operando con las categorías de capital o de trabajo para el análisis de la experiencia de la clase obrera, no estamos suministrando una especie de narrativa maestra, ¿no? Digamos, si no hay un límite inherente dentro de la categoría marxista, ¿no? Entonces Chakrabarty opera con esas categorías, las torsiona, las complejiza, las trata de pensar en un sentido no economicista y no evolucionista, pero en una reflexión más de fondo, ¿no? En una reflexión más de fondo. La utilización de esas categorías no está ya suministrando una narrativa maestra. O sea, operar con las categorías de capital y de trabajo no está ya suministrando una narrativa maestra. No está analizando la situación de la clase obrera india como si se tratara de la clase obrera inglesa. Es una reflexión que por ahora tiene ese carácter, ¿no? Y la segunda, que está vinculada con esta, también tiene que ver con digamos, lo que implica la permanencia en el espacio teórico del marxismo, ¿no? Lo que dice Chakrabarty es, bueno, cómo plantear, tal como se hace en el libro, ¿no? Cómo plantear el problema de la cultura y la conciencia, cómo mantener una hipótesis política fuerte desde el punto de vista proletario, es decir, desde el punto de vista de la clase obrera, es decir, cómo seguir sosteniendo una política de la clase obrera sin caer en posiciones universalistas, ¿no? Es decir, sin pensar en esta clave eurocéntrica, o cómo no caer en su contrario, ¿no? Una posición excepcionalista, ¿no? Entonces, son preguntas que empiezan a aparecer. Es decir, en la década del 80, Chakrabarty es un historiador marxista, heterodoxo, crítico, influido por el marxismo británico, pero es un historiador marxista, ¿no? En el sentido más clásico, ¿no? Pero empiezan a aparecer estas preguntas, ¿no? Empiezan a aparecer estas preguntas en torno al carácter eurocéntrico del marxismo, en torno al estatuto universal de las categorías marxistas, etc., ¿no? Antes de pasar a la segunda etapa, me gustaría detenerme en una serie de textos que son de comienzos de la década del 90, que son una especie de textos bisagra, no son textos menores, son artículos escritos en revistas, pero que son bisagras, o sea que nos dan la pauta de ese pasaje hacia un segundo momento, ¿no? Y acá hay un texto, sobre todo, que me parece que es el más relevante, un texto de 1993, que se llama Marx después del marxismo, la perspectiva de un historiador subalterno o el punto de vista de un historiador subalterno, que es un texto breve pero muy denso, muy contundente, donde la reflexión de Chakrabarty es la siguiente. Él dice, bueno, nosotros como historiadores marxistas, subalternistas en la década del 80, lo que tratamos de hacer fue escribir mejores historias marxistas, ¿no? ¿Qué quiere decir escribir mejores historias marxistas? Bueno, si uno piensa en esos trabajos de la década del 80, hacer mejores historias marxistas era, por ejemplo, pensar una historia atenta a la experiencia cotidiana de la clase obrera, atenta a la historicidad de sus acciones políticas, ¿no? Atenta a la legitimidad que esas acciones políticas tuvieron, ¿no? Es decir, no pensar como pensaba el marxismo economicista en esos sujetos atrasados o sujetos prepolíticos, ¿no? O sujetos primitivos, sino pensarlos en sus propios términos, aún dentro de categorías marxistas, ¿no? Entonces uno podría decir, al igual que el marxismo británico, digamos, el marxismo británico intentó escribir mejores historias marxistas, ¿no? O sea, permanecer dentro del espacio teórico marxista, pero complejizando esas matrices o superando esas matrices economicistas o evolucionistas, ¿no? Entonces, en ese texto, Chakrabarty, que obviamente está pensando, ¿por qué Marx después del marxismo? Bueno, porque está pensando después de la crisis del marxismo, está pensando después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es un texto de 1993, ¿no?
Entonces él dice eso, ¿no? Tratamos de escribir mejores historias marxistas, pero hoy nos damos cuenta que no se pueden escribir historias marxistas sin interrogar, sin preguntarnos sobre el eurocentrismo inherente a la obra de Marx e inherente a la teoría marxista, ¿no? No se pueden seguir escribiendo historias marxistas sin hacernos un planteo, sin hacernos una pregunta sobre el eurocentrismo en Marx y en el marxismo, ¿no? Y acá empieza a percibirse la ambivalencia que hablaba al comienzo, ¿no? Digamos, de esta hipótesis de que hay una relación ambivalente con el marxismo. Porque, claro, Chakrabarty en este momento se está abriendo sobre todo al postestructuralismo, ¿no? Se está abriendo al postestructuralismo, se está abriendo a Derrida, se está abriendo a Foucault, se está abriendo a ciertas líneas de pensamiento feminista. Entonces hay una pregunta densa sobre el marxismo, ¿no? Sobre las categorías, sobre el carácter universal de esas categorías. Y en el caso de los historiadores de la India hay una pregunta que tiene que ver con la periferia, ¿no? Y con las sociedades no europeas. Pero ¿por qué una ambivalencia? Porque Chakrabarty comienza a interrogarse sobre el problema del eurocentrismo en Marx, sobre el problema del eurocentrismo en las categorías marxistas, pero permaneciendo dentro del espacio marxista. Es decir, que a diferencia de otros autores, ese diálogo con el postestructuralismo, con la deconstrucción, con el pensamiento feminista, no va a implicar una salida del marxismo, ¿no? Y en eso me quiero detener, en ese vínculo complejo y ambivalente con el corpus marxista, ¿no? Entonces lo que dice Chakrabarty es algo así como, bueno, para nosotros, historiadores de la India, no es fácil renunciar al marxismo, no es fácil renunciar a esas categorías, por más eurocéntricas que sean, porque nuestro imaginario político de la periferia está fuertemente influenciado, digamos, nuestro imaginario político es el imaginario del antiimperialismo, ¿no? Es el imaginario de la izquierda tercermundista. Entonces no nos resulta tan fácil como le resulta a otros teóricos europeos o teóricos estadounidenses renunciar a esas categorías, renunciar a esos conceptos, renunciar a Marx, renunciar a la herencia de Marx y pasarnos sin más al postestructuralismo, pasarnos sin más al pensamiento postmoderno, ¿no? Entonces, Chakrabarty sigue pensando en esta clave. Hay que pensar un Marx más allá del marxismo, ¿no? Hay que pensar un Marx más allá del Marx del estalinismo, más allá del Marx ortodoxo. Es decir, el problema no es Marx, dice Chakrabarty, el problema es las tendencias economicistas y evolucionistas dentro del marxismo. Entonces lo que dice Chakrabarty, nuestro Marx no puede seguir siendo el Marx de los partidos comunistas, ¿no? Él está pensando en el Partido Comunista de la India, pero uno podría pensar en la historiografía marxista realizada por historiadores vinculados a los partidos comunistas en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estos, yo digo, son textos bisagra, ¿no? Porque permiten advertir esta permanencia en el espacio marxista, es decir, la continuidad de una reflexión de tipo marxista, pero la renuncia a abandonar ese espacio, ¿no? Digamos, a interrogarlo, cuestionarlo, pero no abandonarlo, ¿no? Y lo mismo puede verse, la misma argumentación puede verse en una especie de debate que tiene Chakrabarty en 1994 a partir de un libro que fue bastante importante, que salió en 1992, que es el libro de Ahmad, In Theory, que es un libro que constituye una crítica marxista muy dura a las corrientes subalternas, ¿sí? Pero sobre todo a lo que se empieza a advertir como una perspectiva postcolonial, ¿no? Entonces lo que le dice Chakrabarty a Ahmad, ¿no? Es algo así como: no tiene sentido blindar el marxismo
no tiene sentido blindar el corpus marxista frente a los desafíos que se le plantean al marxismo, sino que hay que mantener una relación extraña, dice Chakrabarty, con las teorías marxistas, ¿no? Con los conceptos de la teoría marxista. No tiene sentido hacer una crítica moralista del pensamiento postmoderno, postestructuralista, sino que hay que pensar qué hay en el postestructuralismo, ¿sí? Qué hay en la teoría postcolonial, que nos permite interrogar, nos permite discutir, reflexionar en torno a los límites que tienen los conceptos marxistas, ¿no? Ahora, esta ambivalencia en relación a Marx y en relación al marxismo se despliega en Provincializing Europe, ¿no? Que es el libro más importante de Chakrabarty, que es del año 2000, ¿no? Que es un libro que está traducido en castellano con el título Al margen de Europa, que no es el mejor título, la verdad, porque no refleja el proyecto de Chakrabarty de provincializar Europa. Pero bueno, ese libro sí está traducido y hay algunas argumentaciones que son bastante conocidas, ¿no? Que seguramente no sea ninguna novedad para varios que estamos participando de esta actividad, ¿no? Ahí la idea de Chakrabarty es que los conceptos y las categorías con las cuales opera las ciencias sociales y las humanidades en la periferia del mundo capitalista, en las sociedades no europeas, hunden sus raíces en las tradiciones intelectuales de Europa, ¿no? Y que tanto el marxismo como el liberalismo son herederos de esas tradiciones, ¿no? Entonces, en esta etapa de Chakrabarty, sí empieza un trabajo fuerte de construcción del corpus marxista, en el sentido de advertir el carácter eurocéntrico de algunos de los postulados de Marx y algunos de los postulados del marxismo, ¿no? Entonces, acá Chakrabarty, por ejemplo, empieza a ser muy autocrítico con su obra anterior, con la obra de 1989, porque lo que dice Chakrabarty es que el subalternismo, o ese diálogo entre marxismo y subalternismo de la década del 80, cayó en una posición historicista, ¿no? Es decir, cayó en la idea que Chakrabarty define como primero en Europa y luego en el resto del mundo, ¿no? Cayó en una idea de la experiencia histórica europea como referente silencioso, como narrativa maestra del desarrollo histórico en las sociedades no europeas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Chakrabarty vuelve a su afirmación de que las relaciones capitalistas en la India fueron un obstáculo al desarrollo de la conciencia de clase en la India, encuentra elementos historicistas, ¿no? Encuentra esta idea de que primero en Europa y luego en la periferia, ¿no? Lo mismo en la idea de dominación sin hegemonía en Buja, ¿no? Es decir, la idea de Buja de que la clase burguesa de la India fracasa en su misión de dominar y representar la nación, está cargada de historicismo, no está cargada de la idea de que primero en Europa y luego en los otros lugares, ¿no? Y acá sí me interesa analizar cómo no es un problema solamente teórico, ¿no? Porque el argumento de Chakrabarty también es político, es decir, frente al argumento de lo que Chakrabarty llama el not yet, es decir, de que todavía la clase obrera de la periferia no estaba preparada para llevar a cabo procesos políticos de liberación, frente a ese not yet, que es un not yet teórico, no un no todavía teórico, los movimientos anticoloniales y democráticos y de liberación del tercer mundo ponen en primer lugar el ahora de la práctica política, ¿no? Entonces, ahí también hay una discusión que tiene que ver con el marxismo en las periferias, que tiene que ver con las experiencias políticas de liberación en el tercer mundo, ¿no? Entonces, la idea de provincializar Europa, bueno, es bastante conocida, ¿no? Es decir, esa idea de provincializar Europa no supone una renuncia a Europa, no supone una renuncia a los valores europeos,
y en lo que me interesa a mí, no supone una renuncia al marxismo, ¿no? O sea, provincializar Europa no implica renunciar al marxismo en pos de la singularidad de lo no europeo, ¿no? Por eso yo decía que la posición de Chakrabarty difiere en gran medida de otras posiciones que plantearon el problema del eurocentrismo de Marx y el marxismo, ¿no? Provincializar Europa no implica renunciar a los valores europeos. Son esos valores europeos los que permitieron un análisis crítico de las sociedades de la periferia, ¿no? Dice Chakrabarty, sin pensamiento europeo no hubiese habido estudios subalternos, ¿no? No hubiese habido una historia crítica de la clase obrera de la India. Sin valores europeos no hay pensamiento antiimperialista, ¿no? Entonces, la provincialización de Europa no implica la renuncia al marxismo, sino que implica una crítica radical al historicismo marxista, ¿no? Digamos, ese es el espacio ambivalente y complejo en el cual se desenvuelven los argumentos de Chakrabarty, ¿no? Esta idea de constatar el carácter eurocéntrico de los valores y los conceptos europeos, pero a su vez no renunciar a ellos, es lo que lleva a esta idea, tantas veces citadas, de que los conceptos europeos, uno podría decir los conceptos del marxismo, son conceptos indispensables por un lado, es decir, porque son los conceptos que nos permiten una crítica radical de las formaciones económicas en el tercer mundo, pero son inadecuados, ¿no? O sea que el pensamiento europeo es indispensable y es inadecuado. Es las dos cosas a la vez. Entonces, ¿cómo operar con un pensamiento que es indispensable pero a su vez es inadecuado, ¿no? Entonces, acá es donde Chakrabarty empieza a operar sobre Marx y sobre el corpus marxista, ¿no? O sea, el marxismo tal como se percibe en la obra de Marx y tal como se percibe en gran parte de la historiografía marxista y de la teoría marxista, es inadecuado para comprender el desarrollo de procesos históricos en las sociedades no europeas. Ahora, es indispensable y es inadecuado. ¿Qué se hace con la inadecuación? ¿No? Digamos, de lo que se trata es de no renunciar al marxismo. ¿Cómo se procesa la dimensión inadecuada? Bueno, acá volvemos un poco a esas discusiones de la década del 90, ¿no? Hay que abrir el marxismo a otras corrientes. Hay que abrir el marxismo a otros conceptos no marxistas. Hay que abrir el marxismo a autores no marxistas, ¿no? Entonces, ahí se produce ese diálogo Marx-Heidegger, ¿no? En Provincializing Europe, ¿no? Se abre el marxismo hacia intuiciones de tipo heideggerianas, ¿no? O sea, se abre el marxismo al problema de la diversidad humana. Se abre el marxismo al problema de la singularidad histórica. Se abre el marxismo al problema de la diferencia, ¿no? Entonces, el resultado de esa puesta en diálogo de Marx con Heidegger y esa operación de construcción del corpus marxista da lugar al hilo conductor de Provincializing Europe, que es el desdoblamiento de las historias del capital, ¿no? O sea, lo que propone Chakrabarty es no operar con una sola historia del capital, que es la del despliegue necesario y universal del capitalismo, sino pensar también en una historia 2, que es precisamente la historia de la diversidad humana, es la historia de la diferencia, ¿no? Entonces, mientras que la historia 1 es la historia que estamos habituados a pensar dentro de los esquemas explicativos del marxismo, ¿no? La historia 1, que es la del desarrollo necesario y universal del capital, es una historia analítica, dice Chakrabarty, y que es una historia donde todos los lugares y los nombres son intercambiables, ¿no? Es decir, esa historia 1 nos permite explicar el desarrollo del capital en cualquier parte del mundo, ¿sí?
nos permite explicar el despliegue, el desarrollo global del capital. Ahí todos los nombres son intercambiables, ¿no? Entonces, esa historia 1 se complementa con una historia 2, que es una historia no tanto analítica, sino más bien es una historia de tipo afectiva, que es una historia de la pertenencia, que es una historia de la diversidad humana, y donde los nombres y los lugares no son intercambiables, ¿no? O sea, donde el marxismo debe atender con la historia 2 la singularidad de los espacios sobre los cuales se procede a realizar análisis e interpretaciones, ¿no? Entonces, si uno piensa en el caso de la India, ¿cómo convive la historia 1 y la historia 2? Convive una historia universal del desarrollo del capital, ¿sí?, con una historia 2 que necesariamente atiende la diversidad humana, que atiende la diferencia histórica de la India, ¿no? Entonces, Provincializing Europe es un libro muy ambivalente en relación al marxismo, ¿no? Muy ambivalente y con un vínculo complejo con el marxismo. Porque Chakrabarty dice, necesariamente hay que atender la diferencia. La perspectiva subalternista es necesaria, si no alcanza únicamente con una perspectiva marxista, ¿no? Porque las historias subalternas atienden las cuestiones de la diferencia. Ahora, no se puede pensar la diferencia, no se puede pensar lo singular por fuera de un relato global del capital, ¿no? Entonces, en Chakrabarty es esa operación de deconstrucción y de apertura del corpus marxista, pero a su vez la persistencia dentro de ese corpus, ¿no? Es un ejercicio de construcción radical del corpus, ¿no? A partir del cual el corpus se abre a otros conceptos, se abre a otras intuiciones, otras interpretaciones, otras corrientes, pero no se sale del corpus, ¿no? No se sale del espacio marxista. Entonces hay que atender la diferencia, hay que atender la singularidad, pero esa singularidad no se puede comprender por fuera de un relato global del capital, ¿no? Entonces me gustaría cerrar esta segunda etapa y ya ir cerrando la conversación, verificando esa ambivalencia. Es decir, que porque la ambivalencia y el vínculo complejo que mantiene Chakrabarty con el marxismo no solo se refleja en su propia obra, ¿no?, sino que se refleja también en la forma en la cual Provincializing Europe fue leído, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar brevemente algunos aspectos relativos a la recepción de la obra de Chakrabarty, sobre todo dentro de un espacio que es el de las discusiones en las cuales ingresa la posición de Chakrabarty, que es el debate entre marxismo y postestructuralismo y el debate entre marxismo y teoría postcolonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un trabajo de Sumit Sarkar, que es otro de los historiadores marxistas del grupo subalterno, Sumit Sarkar tiene un texto bastante importante que se llama El declive de los subalternos, los estudios subalternos, que trata de pensar este pasaje del subalternismo desde el marxismo hacia el pensamiento postestructuralista o posmoderno. Y Sarkar dice algo que es bastante radical, y es que Provincializing Europe es el ejemplo del abandono del marxismo por parte de los estudios subalternos, ¿no? Provincializing Europe es el paradigma del abandono del marxismo, lo cual es una hipótesis bastante difícil de sostener si pensamos en términos de este vínculo complejo que tiene Chakrabarty con el marxismo. Es decir, que en Chakrabarty no hay un abandono del marxismo, ¿no? Lo que sí hay es una renuncia a algunas matrices universalistas y economicistas del marxismo, pero no hay un abandono del marxismo, ¿no? Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en otro texto, el de Neil Lazarus, que se llama El fetiche de Occidente, también ahí este autor cae en la misma posición, una posición similar a Sarkar. Lo que dice
Lazarus, es que en Chakrabarty y en Provincializing Europe no hay más que una versión más sofisticada de las tesis de Said acerca de la constitución necesariamente eurocéntrica del marxismo. También es una hipótesis difícil de sostener, digamos, porque en Provincializing Europe precisamente no hay una sintonía con la posición de Said, ¿no? Porque si bien se constata cierta limitación eurocéntrica en el marxismo, hay una renuncia a abandonar el marxismo, ¿no? Se sigue operando dentro de las categorías marxistas, como inadecuadas, por supuesto, pero a su vez como indispensables, ¿no? O, por ejemplo, Barbara Weinstein, que es una historiadora estadounidense, ella hace un comentario que es bastante sintomático. Ella dice, bueno, ¿por qué Chakrabarty en Provincializing Europe es tan crítico del marxismo, es tan crítico de su propia obra, es tan crítico de Thompson, del marxismo británico, cuando hay ejemplos mucho más claros de posiciones eurocéntricas y universalistas fuera del marxismo, ¿no? O sea, ¿por qué caer en la crítica a posiciones como las de Thompson, ¿no? O sea, ¿por qué ver el historicismo ahí si se lo puede ver también fuera del marxismo, ¿no? O la última crítica, que es la de Vivek Chiver, ¿no? Chiver dice algo parecido a lo que dice Sarkar. Chiver dice, Provincializing Europe representa el giro hacia el posmodernismo de los estudios subalternos, ¿no? En Provincializing Europe se puede ver cómo los estudios subalternos pasan del marxismo al posmodernismo. Bueno, ¿por qué quería cerrar con este repertorio de recepciones de Provincializing Europe? Porque me parece que estas lecturas contradictorias, ¿no? Contradictorias, son sintomáticas de ese vínculo ambivalente que tiene Chakrabarty con el marxismo, ¿no? Con esa idea del marxismo como inadecuado, pero simultáneamente indispensable, ¿no? Entonces, si en algunas posiciones más cercanas al poscolonialismo, Chakrabarty sería visto como alguien que sigue atado a esquemas eurocéntricos, o sea, que sigue atado al marxismo, que sigue pensando desde un espacio marxista, del otro lado, del lado marxista, lo que hay son reproches inversos, ¿sí? ¿Por qué Chakrabarty es tan crítico del marxismo desde perspectivas postestructuralistas o postcoloniales, ¿no? Entonces me parece que estas críticas simétricas que se le hace a la obra de Chakrabarty son sintomáticas de este vínculo complejo y ambivalente que Chakrabarty mantiene con el marxismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo. Muy buena exposición. Vamos a pasar de una a la ronda de preguntas. Vamos a ir colocando una pregunta y pues vamos trabajando, respondiendo cada una. Vamos, bueno, con la primera, que es de Hugo Nateras. La pregunta va a ser acá. Bien, bueno, sí, es bien interesante, Hugo. Yo lo que diría ahí es que digamos, yo ahí no quise extenderme demasiado, ¿no? Pero el vínculo entre subalternismo e historiografía marxista británica es complejo, digamos, es complejo y habría que pensarlo en relación a los autores. Este no es el mismo, por ejemplo, que hay en Guja, que hay en Chakrabarty, si bien uno podría pensar, por supuesto, dentro de un esquema más general, la recepción de la historiografía marxista por parte del subalternismo. Y también es un vínculo complejo porque hay discusión bibliográfica sobre eso. Es decir, que, por ejemplo, el propio Chakrabarty ha insistido en que los estudios subalternos no son
una mera repetición o una mera aplicación al caso de la India de la renovación del marxismo que propone Thompson. Yo te diría que, Hugo, que en el caso de Chakrabarty no es tanto una reflexión en torno al archivo, ¿no? Es decir, eso uno podría encontrarlo mucho más en Guja, ¿no? Digamos, la pregunta en torno al archivo, ¿no? Y la pregunta en torno al documento. Pienso, por ejemplo, en ese texto de Guja, La prosa de la contrainsurgencia, ¿no? En el cual Guja trata de pensar cómo, digamos, bueno, que es la pregunta del subalternismo, ¿no? Digamos, cómo es posible recuperar esa voz más allá de la voz de las clases dominantes. Pero en el caso de Chakrabarty es más, digamos, al menos en la década del 80, es más una reflexión en torno al elemento religioso presente dentro de la experiencia de la clase obrera, ¿no? Digamos, cómo dar cuenta de esa experiencia desde un punto de vista marxista sin caer en una concepción de esas acciones políticas como primitivas o prepolíticas, digamos. Pero yo diría que ese vínculo de Thompson con el subalternismo es un vínculo muy complejo, ¿no? Muy complejo y que también atraviesa momentos, ¿no? Porque uno podría pensar en la etapa de los 80 de Chakrabarty, donde es mucho más receptivo a esa influencia, y como decíamos recién, en la segunda etapa donde hay una autocrítica, y en Provincializing Europe, Thompson es el ejemplo de historicismo marxista, ¿no? Es decir, es la forma en la cual no hay que pensar el desarrollo del capital. Pero hay bibliografía para trabajar, pero como digo, es bibliografía contradictoria, ¿no? En el caso de Sarkar, hay un libro que se llama Writing Social History, de 1993, creo que tiene 2 artículos sobre el vínculo entre Thompson y el subalternismo. Y después hay un texto, bueno, que no me va a salir ahora el nombre, pero es un texto sobre la influencia de Thompson en los estudios subalternos, que está en ese volumen que se llama Mapeando los estudios subalternos. Y después lo último, el consejo es, hay un texto de Chakrabarty por los 50 años de la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson, que se llama Las causas perdidas de E.P. Thompson, que es de 2013, donde hay un análisis interesante de Chakrabarty sobre Thompson, ¿sí? Listo, bueno, vamos a la segunda pregunta, que es de Jaime, nuestro querido amigo. Saludo a Jaime. Aquí va la pregunta, Jaime. Sí, Jaime. Sí, coincido. Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que forma parte de este vínculo ambivalente, ¿no? Digamos que es una forma posible de operar sobre el corpus marxista en términos de deconstrucción, ¿no? De crítica radical. Que en el caso de Chakrabarty es Heidegger, pero uno podría pensar en otros casos es otro nombre, ¿no? A mí me interesa que quizás no sé, la verdad que no sé si es la proposición que a mí me resulta más productiva, esa apertura hacia Heidegger. Pero sí me interesa pensar como una posibilidad más dentro de ese repertorio de operaciones críticas sobre el corpus marxista, digamos, que permite seguir habitando ese corpus a condición de ejercer una crítica radical, ¿no? Lo que uno podría pensar en otros marxistas de la periferia. No quiero insistir en Aricó porque Jaime se enoja, dice que siempre los argentinos hablamos de Aricó, pero digamos, uno puede pensar también en otros, para no mencionar Aricó, podría pensar en cualquier otra reflexión marxista, sobre todo
en sociedades no europeas, que trata de pensar, bueno, acá Jaime insiste en la cuestión del trabajo abstracto, ¿no? Que también es llamativo, digamos que para los no marxistas esto es llamativo, digamos, cómo Chakrabarty, siendo un referente de la teoría postcolonial, siendo un referente del postestructuralismo, sigue insistiendo en la categoría de trabajo abstracto, o sea, sigue insistiendo en categorías marxistas duras, ¿no? Y yo creo que sí, claro, es cómo pensar esa singularidad, es decir, cómo pensar la especificidad del capitalismo en la India, y uno podría pensar, decir la India y podría decir América Latina, ¿no? Podría decir otra región no europea. Cómo seguir pensando dentro de una narrativa global del capitalismo que atienda a su vez las singularidades históricas. Y esto no lo mencioné para no extenderme, pero en Chakrabarty hay una crítica radical a otras narrativas globales. Por ejemplo, Chakrabarty dice, la explicación del desarrollo desigual, ¿sí? La explicación en términos de desarrollo desigual es historicista, ¿no? Entonces, bueno, uno no se queda con mucho para seguir pensando una historia global del capital. Digamos, porque si uno puede pensar que la explicación en términos de desarrollo desigual permite salirse de una narrativa eurocéntrica, necesaria, ideológica, etcétera, que ha sido una salida posible, Chakrabarty dice, aún esa explicación es historicista, ¿no? No se puede operar con la explicación de la lógica del desarrollo desigual. Entonces ahí hay un problema. Bueno, Chakrabarty, esa apertura a Heidegger le permite operar dentro del marxismo en esa clave, ¿no? Digamos, pensando en términos de universalidad y pensando en términos de singularidad. Listo, bueno, tenemos aquí otra pregunta. La pregunta es de Eric Mancha. Sí. Pregunta lo siguiente. Sí, Eric. Bueno, un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Ese trabajo requiere una aproximación específica, ¿no? Digamos, la verdad que yo he visto las últimas cosas de Chakrabarty. Hay elementos que permanecen, ¿no? Hay elementos que permanecen. A mí me parece que lo que menos permanece es esa perspectiva marxista. Pero sí permanece la reflexión sobre Europa, es decir, por ejemplo, en uno de los últimos trabajos, Chakrabarty trata de pensar el problema de la crisis civilizatoria y ambiental, como decís vos, con la propuesta de provincialización de Europa, es decir, me parece que queda mucho más relegado ese primer momento del Chakrabarty que opera con conceptos marxistas, y que ahora hay un desplazamiento más hacia esa problemática, que es la del antropoceno y de la crisis civilizatoria, donde, bueno, ya es más difícil, yo creo que habría que hacer ese trabajo, ¿no? Correspondería una tercera etapa para pensar ese vínculo, cuánto queda de esas primeras reflexiones sobre el marxismo, pero bueno, a mí me parece que ya hay, para decirlo en esos términos altuserianos, creo que hay otra problemática, ¿no? Que ya Chakrabarty está ubicado en un espacio teórico que es mucho más difícil de conectar con estas dos etapas. No quiero acá hacer una cuestión de valoración, ¿no? Digamos, es otro, me parece, otra constelación de problemas, son otros interlocutores, son otras perspectivas de análisis. Bueno, ahora está por salir, si no salió ya, un libro que está dedicado, creo que es el primer volumen que está dedicado íntegramente a Chakrabarty, que es precisamente un volumen que tiene tres partes, ¿no? Una parte dedicada al momento subalternista, o sea, trabajos críticos sobre esa etapa, década del 80 y principio de la década del 90, sobre teoría postcolonial, década del 90, principios de los años 2000, y la discusión en torno al antropoceno, ¿no? Que es esta última etapa. Pero yo te diría eso, Eric, que requeriría un trabajo específico, que yo la verdad que no trabajé eso, pero
pero me parece que hay que atenderlo. Lo que pasa es, bueno, también estas dos etapas son las que hay mayores vínculos con el marxismo y son etapas cerradas, ¿no? Esta de Chakrabarty está todavía en desarrollo. ¿Sí? Listo, también tenemos una pregunta de Federico Pozzi. Sí. Sí. Sí, Federico, sí, yo te diría que sí, sí, por supuesto. Eh, sí, sí, uno podría, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? Una sería cómo pensar a Mariátegui y a Chakrabarty dentro de un linaje o de una tradición de marxismos, digamos, del tercer mundo, digo, pongámoslos un poco en comillas esa etiqueta, porque como todos sabemos esa categoría está fuertemente discutida, viene siendo fuertemente discutida precisamente la teoría postcolonial, que es en el espacio en el cual participó Chakrabarty, es el que más se ha dedicado a pensar las limitaciones de la categoría tercer mundo, pero poniéndose en suspenso, digamos, que podríamos pensar a Mariátegui y a Chakrabarty, y esto puede ser polémico, ¿no? Como poner a Chakrabarty, a mí me parece que podría ponerse, sobre todo porque mantiene este arraigo con el corpus marxista en un momento en el cual para muchos la atención de la singularidad equivale a una renuncia al marxismo, ¿no? Digamos, como si las sociedades europeas, no europeas, perdón, tuvieran una singularidad irreductible a los conceptos del marxismo, ¿no? Esto puede verse, por ejemplo, en algunas líneas de la teoría postcolonial, ¿no? Y también puede verse en algunas líneas de lo decolonial en América Latina, ¿no? Digamos, como si América Latina o Asia fueran espacios irreductibles a las categorías marxistas. Yo creo que con sus diferencias, Mariátegui y Chakrabarty realizan estas operaciones, ¿no? Digamos, de asunción de un espacio marxista, que uno podría decir crítico, heterodoxo, singular, donde hay mucho de invención, ¿no? Donde hay mucho de invención, hay mucho de poner a Marx en diálogo con otros, hay mucho ¿cómo podríamos decirlo, no? Digamos, de infidelidad a Marx, ¿no? Pero en un sentido productivo, ¿no? Son autores que no tienen preocupación en abrir el corpus a otras corrientes, a otros conceptos que permitan repensar los problemas del propio corpus, ¿no? Entonces yo los pondría en el mismo linaje a Mariátegui y a Chakrabarty, ¿no? Como pensamientos marxistas que tratan de evitar relatos universalistas, pero que a su vez se niegan a abandonar los conceptos marxistas, ¿no? Yo te decía desde varias entradas, por eso es interesante esa pregunta de Federico, porque, por ejemplo, en el debate que hay actualmente en torno a la relación entre marxismo y teoría postcolonial, o estudios postcoloniales, hay una gran discusión en torno a estos marxismos del tercer mundo, ¿no? ¿En qué medida ese debate, el debate sobre marxismo y teoría postcolonial, da cuenta de la gran tradición marxista que hay en el tercer mundo, ¿no? ¿En qué medida la liquidación que se suele hacer en algunos casos desde la teoría postcolonial del marxismo no está saltando una serie de ejercicios productivos que se han dado en el marxismo del tercer mundo o en el marxismo de la periferia, ¿no? Digamos que son muchas de las críticas que se le hicieron a Said en su momento, ¿no? Porque si el marxismo es eurocéntrico, es intrínsecamente eurocéntrico, ¿cómo se explica la rica tradición marxista que hay en el tercer mundo? O sea, ¿cómo se explicaría Mariátegui? O sea, las tesis de Said no permiten explicar a Mariátegui. ¿Se entiende? Entonces me parece que en Chakrabarty hay eso, digamos, por eso yo la charla la titulé Marxismo y Orientalismo, porque, digamos, Chakrabarty, al igual que Mariátegui en su momento, dan la misma discusión sobre el carácter eurocéntrico del marxismo, sobre
el problema de la universalidad de las categorías marxistas, ¿no? Pero, digamos, llegan a una resolución de ese problema que implica la permanencia en el espacio marxista. Entonces me parece que por eso son figuras interesantes, ¿no? Digamos, porque habitan el espacio a condición de una crítica radical del espacio, y no por fetichizar la crítica radical, ¿no? Sino porque esa crítica radical precisamente apunta a los aspectos más problemáticos del marxismo: la universalidad, el eurocentrismo, la necesidad, el economicismo, la teleología. Bueno, Federico te acaba de hacer otra pregunta. Sí, Vamos sí. Ahí la vi. Vamos. Listo, bueno. No, que no la... Sí, Sí, no pienso que pueda ser, que son excluyentes, ¿no? No pienso que son excluyentes. A mí me parece que si hay algo que se mantiene, bueno, esta es mi lectura, ¿no? Si hay algo que se mantiene es esa permanencia en el marxismo, ¿no? Sobre todo si uno piensa cómo la obra de Chakrabarty se despliega en relación a los otros desarrollos teóricos que la acompañan, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en la primera etapa y piensa en subalternismo, bueno, ahí puede encontrar uno salidas del subalternismo del marxismo, es decir, desarrollo del subalternismo que si bien en un momento anclan en el marxismo, luego toman otra dirección, ¿no? Entonces creo que en Chakrabarty hay una persistencia en ese diálogo entre marxismo y subalternismo. Y lo mismo en la década del 90, en el comienzo del 2000. O sea, mientras para muchos autores lo poscolonial va a implicar una solución a los problemas del marxismo, y para muchos va a implicar la renuncia al marxismo y la salida hacia el postestructuralismo, o por ejemplo la salida hacia lo poscolonial con todos los problemas que eso tiene, es decir, la asunción de una posición poscolonial no marxista, ¿no? Acá hay toda otra gran discusión, ¿no? Y todo lo que eso tiene en relación al nuevo orden del capitalismo, etc. A mí me parece que sí, hay diferencias, y la segunda etapa, como yo comentaba, es fuertemente autocrítica con la primera, ¿no? En esa segunda etapa Chakrabarty casi que renuncia a las posiciones que mantuvo en su primer libro, ¿no? Porque aún eran historicistas. Me parece que hay una continuidad, que no sé si se puede percibir en la tercera etapa, ¿no? Esta, la del antropoceno y la del cambio climático. Ahí yo no tengo elementos, la verdad que habría que hacer un análisis específico. Bueno, Marcelo Rodríguez también hace una pregunta. Sí. Que es esta. Bien. Bueno, sí, ese es el núcleo, ¿no?, de Provincializing Europe. Un poco en la misma clave que le respondía a Marcelo, ¿no? Es decir, ese espacio en el cual se despliega la argumentación de Chakrabarty es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, porque a mí me parece que de manera consciente Chakrabarty elige un camino que es precisamente el de la necesidad de atender la singularidad de la modernidad política de la India, ¿no? Que gran parte digamos, yo me concentré en la dimensión más marxista de Provincializing Europe, pero este repertorio de lecturas críticas que yo mencionaba al final tienen sentido, digamos, porque hay toda una segunda parte de Provincializing Europe que está dedicada al problema de la modernidad en la India, a la sociabilidad en la India, a lo que Chakrabarty llama formas del yo que no se corresponden necesariamente con la modernidad europea, no digamos, porque Chakrabarty cuando afirma que el marxismo en gran medida es inadecuado porque termina finalmente planteando relatos de la transición, ¿no?
¿Cuál es el problema de plantear relatos de la transición? Bueno, que finalmente termina adjudicándole a la India, y uno podría pensar a cualquier otra región, las figuras de la carencia y las figuras del atraso, ¿no? Es decir, esta clase obrera que no llega a desarrollar conciencia de clase, esta burguesía que no llega a dominar de manera completa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que elige Chakrabarti? Creo que casi literal. Chakrabarti dice ver plenitud donde antes se veía carencia, ¿no? Ver plenitud donde se ve carencia, es decir, donde el marxismo historicista siempre vio fracaso, siempre vio carencia, ver plenitud, ¿no? Entonces, Chakrabarti vuelve a esas figuras del yo. Bueno, Chakrabarti trabaja mucho en el campo de la crítica literaria, ¿no? Entonces trabaja con novelas de la clase media de la India, ¿no? Entonces trata de recuperar esas figuras del yo que no suministran teleología, ¿no? O sea, figuras del yo que no se corresponden con las figuras del yo de la modernidad liberal europea y las ve en términos de plenitud, ¿no? En vez de verlas en términos de figuras de la carencia. Entonces, yo creo que Chakrabarti llega a este desdoblamiento de las historias del capital a partir de ese vínculo complejo con Marx. Es decir, cómo seguir pensando en términos del desarrollo global del capitalismo. Es decir, a eso no se puede renunciar. ¿Sí? A eso no se puede renunciar. Si renunciamos a eso, no vamos a entender la constitución de la sociedad moderna en la India, no la vamos a entender sin el desarrollo global del capitalismo, pero eso requiere abrirse a otro relato, que es el relato de la diversidad, que es el relato de la singularidad, ¿no? Entonces, donde otros renuncian a Marx, ven solo diversidad, ¿sí? Y ahí uno ya toma otro camino, ¿no? Que para mí es muy problemático, ¿no? Que es igual de problemático que si uno analiza solo en términos de desarrollo global del capitalismo sin entender la singularidad. Entonces, esto diría Marcelo sobre la primera parte de tu pregunta, que es esta relación de lo indispensable y lo inadecuado del marxismo, ¿no? Yo creo que esta idea del marxismo como inadecuado tiene un fuerte tenor productivo, ¿no? O sea, no hay que verlo en términos de limitación. Es inadecuado en términos de entender una sociedad no europea. Bueno, pero eso hay que entenderlo en términos productivos, ¿no? Por eso es la misma figura del desencuentro, me parece, que podría ponerse en sintonía con la idea del desencuentro en Aricó, ¿no? Esto tiene un carácter productivo, ¿no? Ese desencuentro tiene un carácter productivo. Es decir, el hecho de que el marxismo sea inadecuado es productivo. Entonces, Chakrabarti desdobla las historias del capital, ¿no? Entonces, la historia 2 del capital es esa historia de la diversidad, ¿no? Es esa historia de la singularidad, es una historia más afectiva, ¿no? Es la historia que no se deja capturar totalmente por la lógica del capital. Es una historia que no suministra teleología, ¿no? Entonces, yo ahí lo que diría es que Chakrabarti lo que trata de hacer es encontrar una interpretación marxista que evite pensar que la lógica del capital tiende a subsumir las diferencias de manera progresiva, ¿no? Que es lo que Chakrabarti lee en Thompson en esta segunda etapa, ¿no? El problema de Thompson es que Thompson piensa que la diferencia se subsume dentro del desarrollo del capital, ¿no? Y Thompson dice algo así como, bueno, ese campesino finalmente se convertirá en un obrero, ¿no? En Inglaterra o en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, la lógica del capital subsume la diferencia. Entonces, la interpretación de Chakrabarti va en el sentido de cómo pensar un desarrollo universal del capital, donde todos los nombres son intercambiables, ¿no? Ese desarrollo es global. Sin embargo, cómo permanecen esa diversidad sin dejarse subsumir, sin dejarse capturar por la
lógica del capital, ¿no? Entonces, bueno, es eso, digamos, es un desdoblamiento de las historias del capital, ¿no? Que bueno, después en Chakrabarti, uno podría decir, en Provincializing Europe está un poco el programa, ¿no? Y después, bueno, uno puede trabajar, puede ver estudios que se han hecho a partir de ese programa, ¿no? El de las dos historias del capital. Pero bueno, sí, ese vínculo digamos, que es complejo, que no es simple, ¿sí? Bueno, Marcelo, bueno, por último Jaime hace una pregunta, bueno, no sería una pregunta, dice que dónde se podría leer tu trabajo sobre Chakrabarti. Sí. Esto que presenté es un texto que escribí para un dossier que está en preparación sobre los 20 años de Provinciales in Europe, que se cumplen este año, 20 años, ¿no? Y en ese trabajo lo que traté de hacer fue una puesta en diálogo entre Chakrabarti y Aricó, un poco lo que mencionaba hace un rato, eh, en términos de pensarlo como dos marxismos donde se constatan esta misma operación de crítica radical, y donde se trata de pensar la universalidad y la validez de las categorías marxistas para el análisis de sociedades no europeas, ¿no? Entonces, en este trabajo pongo en diálogo Provincializing Europe de Chakrabarti con Marx y América Latina de Aricó, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, por eso mi llegada a Chakrabarti no es tanto del lado ni del antropoceno ni de lo postcolonial, sino que es más bien del lado del marxismo, ¿no? Acá un compañero pregunta por el libro que mencioné. No son 3 tomos, sino que lo que yo decía es que es un libro que está dividido en 3 partes, ¿no? Se llama Dipesh Chakrabarti and the Global South, es decir, el Chakrabarti y el sur global. Estudios subalternos, perspectivas postcolonial y el antropoceno. Es de este año, de Routledge. Dipesh Chakrabarti y el sur global. Creo que Listo, salió, Marcelo. está por salir. Listo, Marcelo. Ya llevamos una hora y media. Bien. Ha sido creo que buena conversación. Lo que el público está, por lo que me plantea en la bandeja de comentarios, está satisfecho. Yo personalmente también. Como te había dicho, pues, es una obra interesante, principalmente por un poco, no hemos llegado a ese estadio aún del conocimiento incluso sobre los estudios postcoloniales en algunos territorios de América Latina en la academia, y bueno, creo que este tipo de estudios son necesarios y seguramente serán buenos aportes. Entonces, bueno, si no hay más nada que plantear, entonces nos vamos Bueno, despidiendo. gracias Jesús y Muchas gracias a todos los que estuvieron online. gracias a ti, Marcelo, nuevamente. Gracias Bueno, al público y nos vemos en una próxima ocasión.